Ok, pues siguiendo con las figuras retóricas que encontramos en los textos líricos, o sea, en los poemas. Sabemos que las figuras retóricas es un lenguaje poco común, no es el lenguaje cotidiano, el que usamos diario con nuestros padres, ¿no? En clase, no, es un lenguaje diferente y que es muy particular para los poemas, para el género lírico. Entonces hay tres tipos de niveles, ya lo hemos mencionado, el nivel fónico, el nivel morfológico y el nivel léxico-semántico. Estas figuras retóricas o estos eh, elementos o recursos que se usa en la poesía, tenemos primero la literación, que ya habíamos usado un ejemplo. La literación consiste en la repetición de un sonido con un fin estético. De hecho, si pueden checarlo en su página 33, tenemos un ejemplo de aliteración que es bajo el ala aleve de leve abanico. No sé si lo alcancen a ver. Hay una repetición de un sonido con un fin estético para que suene agradable a nuestros oídos. Esa es una figura retórica que nos sirve para, mm, para afectar el nivel fónico. Okay. Tenemos el otro que es el nivel morfosintáctico, que consiste en modificar o alterar un poco la estructura. El primero tenemos es el hiperbatón, se altera el orden sintáctico de las palabras. Tenemos un ejemplo ahí en su libro, que es el que decíamos que usaba Yoda, ya que cambiaba el orden de las oraciones. Dice, se altera el orden sintáctico de las palabras de un enunciado o en este caso pues de un verso. Usamos el ejemplo, ¿verdad?, de tardar más tiempo no debemos, y al cambiar la estructura o el orden en que se presenta en las palabras, pues da un toque más estético. También la anáfora, tenemos un ejemplo ahí en la página 34, y dice que la anáfora consiste en la repetición de una o más palabras al principio de varios versos. Aquí tenemos el ejemplo. La tierra más verde de huertos, la tierra más rubia de mies, la tierra más roja de viñas. Hacemos como un listado. La tierra más esto, la tierra más esto y la tierra más esto. Y al haber una repetición, suena bien, por decirlo así, y se le llama anáfora a este recurso. En el nivel léxico semántico que afecta es el símil, es otro. Y en este nivel tiene que ver más con el sonido y más que con la estructura, tiene que ver con el significado, con las emociones y los pensamientos y la carga de significado que tiene cada palabra. Por ejemplo, aquí tenemos el símil, que es el primero que puse aquí, que es la comparación entre dos elementos que coinciden en algo y generalmente se usan palabritas como nexo, como forma de unirlos, como ejemplo, cuál, parece, cómo, y tenemos el ejemplo en la página 35, la noche encoge sus uñas como el leopardo. Entonces hay dos elementos, está por un lado la noche, por un lado el leopardo, y un elemento que los une, dice cómo. Al decir cómo, está haciendo una comparación la noche, así como el leopardo. Hay una conexión con esta palabrita, cómo. O podríamos poner la noche encoge sus uñas cual leopardo. O la noche encoge sus uñas parece leopardo. Hay una comparación entre dos elementos. La metáfora se parece mucho, pero no hay una palabra que los una. Dice la definición que es la relación de semejanza entre dos elementos que tienen algún parecido y se recoge o rescata la parte del significado que deseamos expresar. Ejemplo, habíamos puesto en taller de lectura y redacción 1, el ejemplo de una canción que decía carita de ángel, que tiene carita de ángel. En la palabra ángel se recupera una de las características de la persona o del ser ángel y se aplica a la persona que se le está diciendo. Un ejemplo, cuando decimos carita de ángel, obviamente no se refiere a que tenga un color de piel específico o que sea
de una altura o algo, sino se refiere a la belleza. Entonces, del significado de ángel se recupera uno de sus significados y se le agrega o se le pone a la otra persona o a la persona que se está diciendo que tiene carita de ángel. Se recupera parte del significado, no totalmente, una parte y se le agrega al otro elemento. Un poco complicado ahí la metáfora. La personificación, este sí lo vemos y es muy común. Se le conoce como personificación o prosopopeya y es la atribución de características humanas a elementos no humanos. De hecho, creo que parte del poema que leímos decía que la lluvia llora o algo así, y sabemos que la lluvia, al ser un ser no humano o no animado, pues no puede llorar, pero se le da atributos de humano a algo que no es humano o incluso no tiene vida. Entonces, a eso se le llama personificación o prosopopeya. Y por último, de esta lista, porque bueno, hay bastantísimas, pero de esta lista está la paradoja y se trata de la unión de dos ideas aparentemente contrarias o ideas que pareciera que se contradicen una a otra, pero que las podemos meter en el mismo verso. Tenemos un ejemplo en la página 36 que dice, habla la casa porque está callada. Es una paradoja, cómo puede hablar y al mismo tiempo decir que está callada. Pero es una paradoja porque nos invita a reflexionar y se unen dos ideas que pareciera que están contrarias. De hecho, si en algún momento, tal vez no ustedes, pero sus papás o sus tíos, ya gente grande, como un servidor, ha escuchado Arjona o de Arjona. Arjona abusa mucho de este recurso que es la paradoja y dice mucho cosas como cómo deshacerme de ti si no te tengo o cómo encontrar, no me acuerdo si piso o algo que no tiene fondo o cosas así. Usa ideas contrarias y las mete en un solo lugar y suena pues, interesante porque es una paradoja. Entonces, el ejemplo que veíamos aquí es de que cómo puede hablar la casa con estando callada o hablar con el silencio o cosas así. Son ideas contrarias que se unen. Ok, hasta aquí de estos recursos, que son las figuras retóricas. Recuerden, no son todas, son bastantísimas, pero son las que se me hicieron más relevantes y que no me gustaría pasar al siguiente tema sin haberlos mencionado.